Muy buenos días. Qué bueno ver la casa del Señor llena esta mañana, como lo estuvo también en el primer servicio. Qué bendición. Los invito a ir al libro de Jueces, el capítulo 10. El libro de Jueces, el capítulo 10, para los que no han estado durante estos meses, estamos viendo esta serie Rompiendo los Patrones del Pecado. Y ya vamos aquí en el capítulo 10 y vamos a ver al juez Jefté, que siempre es un hombre muy interesante. Y estaba pensando en algo. Imagínense ustedes que para sobrevivir tenías que pronunciar una palabra. Voy a escoger una, otorrinolaringólogo. Ustedes, bueno, yo creo que para ustedes no es tan difícil, ¿verdad? Pero en la Biblia vemos algo así, que la vida dependía de una sola palabra. ¿Recuerdan esta historia? Miren Jueces 12, los versículos 4 al 6, aquí en Jueces 12, 4. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían: ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciar correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán, y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Vemos aquí que la vida de estas personas dependían de una sola letra, que en hebreo es entre shin y sin, o bueno, o los sonidos sh y s, que no sé, en español no existe eso tanto, ¿cierto? Pero shibolet o sibolet. Y así, por el acento de esta gente, ellos no podrían pronunciar bien la palabra. Ahora, eso nos ayuda a pensar que las palabras son importantes, ¿cierto? Aquí vemos cómo termina la historia de Jefté, pero es un tema que vemos en toda esta sección o esta porción de la escritura, que las palabras importan. Entonces, así es el título de la predica de hoy: las palabras importan. Y como vimos o escuchamos en la lectura inicial, es algo que vemos en toda la palabra. Dios comienza, Él crea por su palabra, ¿cierto? Después vemos qué tan importantes son las palabras. La palabra se encarnó, el Hijo se encarnó y vino. Y vemos también en lo que debemos decir, debemos domar nuestras palabras, como dice en Santiago 3. Santiago 3:6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y cuando leemos sobre Jefté, vemos que vamos a ver la importancia de las palabras. Y yo creo que todos necesitamos crecer en las palabras que usamos, porque yo estaba pensando en esto esta semana, y cuántas veces pecamos por día con nuestra lengua. Decimos algo que no debemos, no decimos lo que debemos, metimos la pata, ¿cierto? O metemos la pata, por lo general, en nuestra vida por decir cosas y por no ser cuidadosos. Entonces, hoy vamos a ver tres elementos clave para domar la lengua aquí de estos pasajes que vamos a leer, o este pasaje del 10 al 12. Ahora, no se preocupen que no vamos a leer todo versículo por versículo, sino ver lo más importante. Y algo de la estructura de esta porción, en el 10, miren el 10, que aquí vemos algunos nombres de jueces que no son tan conocidos. Ahí habla de Tola y Jair, y no vamos a leer todo eso, es un relato muy corto, pero miren el versículo 4, el 10:4. Hablando ahí de Jair Galadita, tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón.
se pregunta uno por qué Dios incluye esto de jueces que no conocemos. Pero creo que nos va a resaltar más lo que vamos a ver con Jefté. Miren también el final, perdón, del capítulo 12. Aquí hay otros jueces, Ibzán, Elón y Abdón, e igual no vamos a leer sobre ellos. Simplemente miren el 12:8. Después de él juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel 7 años. Y miren ahí el 14, bueno, el 13. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel Paratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos y juzgó a Israel 8 años. Pues lo que podemos entender es que la introducción y la conclusión hablan de jueces que no son tan importantes, pero tuvieron hijos que fueron sus descendientes, ¿cierto? Y vamos a ver algo diferente con Jefté, que por eso creo que el autor pone esas dos porciones al principio y al fin para enfatizar en el contraste que vamos a ver con Jefté. Ahora, vamos a orar para que Dios nos ayude, ¿les parece? Bueno, Padre, queremos darte gracias una vez más por la bendición de abrir tu palabra. Padre, es una porción no tan fácil de entender, pero es muy importante. Y oramos hoy que tú nos guíes, que tu Espíritu nos ayude a entender tu palabra, a poder aplicarla de manera concreta en nuestra vida, Padre. Y gracias te damos por todo lo que tú has hecho en la historia y lo que tú harás, porque anhelamos ese gran día de la venida de Cristo, Padre, en donde todo será restablecido, en donde habrá paz y en donde ya no estaremos luchando con nuestra lengua. Mientras tanto oramos, Padre, que tú nos ayudes a domarla para tu gloria y honra. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Muy bien, vamos a ver el primer elemento entonces para domar nuestra lengua en el capítulo 10, el versículo 6. Y dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado eso ya? Muchas veces. Pero noten que hay algo diferente esta vez. Y sirvieron a los Baales y a Asterot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Ellos cumplieron plenamente la tarea de adorar a otros dioses, ¿cierto? O sea, ellos se fueron a un extremo. Antes hablaba de un solo dios pagano. Aquí vemos 7 nombres, que el número 7 siempre habla de plenitud, ¿cierto? Que se fueron a un extremo con su idolatría y ya estaban totalmente entregados. Miren el 7. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto y de los amorreos y de los amonitas y de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec, de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Escuchen eso. Ya el pueblo ha llegado al punto en donde Dios dice: hasta aquí he llegado con ustedes. Ustedes me han rechazado tantas veces que ya yo entiendo que cuando ustedes confiesan su pecado no es una confesión genuina.
Entonces, hermanos, el primer elemento para domar nuestra lengua es una confesión genuina. Una confesión genuina. Porque muchas veces decimos algo simplemente para salirnos del paso. Así se dice, ¿cierto? Como para que las cosas estén mejor y hemos pecado y decimos algo para arreglar un poco la situación. Y Dios, como conoce el pecado de ellos, así se lo dice ahí a ellos con estos versículos. Miren el 14. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y aquí vemos un poco de sarcasmo de parte del Señor, si podemos usar ese término. Porque Él dice que los dioses de ustedes los salven. Él realmente no quiere eso, pero los reta con esas palabras. A ver si ellos han adorado a estos ídolos que puedan ayudar en sus vidas. Pero miren el 15. Gracias al Señor por el 15. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y el 16 es clave. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Aquí vemos que su confesión inicial no fue genuina, pero Dios los reta y ellos, gracias a él, reconocen su pecado. ¿Y cómo sabemos que fue una confesión genuina? Miren el texto. ¿Cómo sabemos que fue una confesión genuina? Quitaron, ahí el 16, quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Hermanos, es tan fácil decir algo. Es tan fácil confesar un pecado con la boca, pero Dios mira el corazón, como hemos escuchado. Y Él está viendo que ellos finalmente reconocen su pecado de verdad porque confiesan de manera genuina. Y lo sabemos porque quitan los ídolos y empiezan a servirle. Ahora, cuando nosotros hablamos, tenemos que tener una confesión genuina que sale del corazón. Y en eso vamos a saber que es real cuando cambiamos lo que estamos haciendo. No solamente decimos algo, perdóname, sino empezamos a trabajar en ese pecado. Empezamos a quitar lo que ha sido un obstáculo en nuestra vida espiritual y empezamos a vivir para agradar a Dios. Ahora, hay algo interesante aquí que el autor hace en el capítulo 11. Miren el 11, ya vamos a ver a Jefté como tal, el juez. Dice: Jefté galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Ahora, hasta aquí escuchamos algunos ecos de Abimelech. Recuerdan que Abimelech fue hijo de una concubina. Vemos aquí que Jefté es hijo de una prostituta, de una ramera. Entonces vemos que él es rechazado por sus hermanos. Y vemos ahí en el 3 también otro eco de Abimelech. El 3 dice: huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Entonces él va lejos y vive solo. Pero miren el 4. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y notemos aquí que hay muchos paralelos entre lo que el pueblo hace con Dios y lo que los ancianos de Galad hacen con Jefté.
y no es una casualidad. Porque el autor pone estos dos relatos juntos para mostrarnos que muchas veces nosotros hacemos lo mismo con Dios. ¿Cierto? Que ellos acuden a Jefté cuando están en necesidad, cuando están en aflicción. Y vemos que pasa lo mismo con Dios a veces. Que nosotros confesamos, entre comillas, nuestro pecado cuando estamos en una aflicción, ¿cierto? Lo buscamos cuando nos conviene. Le damos una ofrenda cuando estamos buscando algo a cambio. Hacemos las cosas que pensamos que Dios quiere simplemente para usarlo, como ellos hacían con Jefté. Obviamente, al poner el autor esto ahí, nos recuerda la importancia de una confesión genuina. Una confesión genuina no busca nada a cambio, solamente busca la reconciliación con Dios. Y así sabemos que es real, ¿cierto? Cuando realmente confesamos y nos arrepentimos de corazón, como finalmente hizo Israel. Bien, vemos aquí que ellos, gracias al Señor, como ya mencioné ahí en el capítulo 10, el versículo 10 o 15, perdón, los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Eso muestra la humildad de reconocer lo que hemos hecho y de recibir las consecuencias. Si hemos pecado y toca pasar por unas consecuencias dolorosas, pues debemos entender que no fue la culpa de Dios, sino nuestra culpa, ¿cierto? Ahora, en la relación personal con otros, cuando confesamos de manera genuina, debemos usar las palabras correctas, porque a veces queremos solamente decir disculpa o lo siento, que cometí un error, ¿cierto? Y nos gusta hablar en términos de errores, nos gusta no reconocer concretamente, porque ¿cuánto nos cuesta decir con nombre del pecado, yo he cometido este pecado en contra tuya? Nos cuesta muchísimo, o solamente a mí me cuesta, ¿cierto? A todos nos cuesta. Y tenemos que reconocer, como ellos hicieron, con palabras bíblicas lo que hemos hecho. Si hemos mentido, si hemos robado, si nos hemos enojado de manera pecaminosa, como escuchamos en la escuela dominical, reconocer con nombre propio ese pecado. Eso muestra una confesión genuina de realmente decir las cosas. Y también otra cosa que debemos decir, si hemos pecado, ¿qué debemos pedir? Perdón, ¿cierto? Y ahí ya vemos cuando nosotros reconocemos concretamente lo que hemos hecho, podemos decir, ¿me perdonas por lo que yo hice? Y ahí ya la pelota está en la otra cancha, ¿cierto? Porque la otra persona puede responder bien y decir, sí, te perdono. O si dice, no, no puedo, pues ahí no es nuestra culpa ya y debemos orar mucho y a ver qué puede hacer Dios ahí. Pero cuando nosotros confesamos de manera genuina, ya Dios puede orar en nuestra vida y en la vida de la otra persona. Bien, entonces el primer elemento es la confesión genuina de nuestro pecado. Miremos el segundo elemento para domar la lengua. Ahí en el capítulo 11, el 11 vamos a seguir la lectura con el versículo 8. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Bueno, algo que debemos recordar es que los signos de interrogación no son inspirados por Dios, porque es una interpretación. En el hebreo, esta es una afirmación, como otras versiones traducen, que sería entonces, yo seré vuestro caudillo, yo seré su jefe, si así Dios lo designa.
Él está afirmando esto. Miremos el 12. Y envió, y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Aquí no vamos a tomar el tiempo de leer todo lo que dice Jefté. Jefté escucha lo que dice este rey de los amonitas y él está hablando algo que no es verdad. Él está hablando algo que realmente cuando leemos el Antiguo Testamento no fue así. Entonces, el segundo elemento para domar la lengua es la verdad. El primero fue la confesión genuina, el segundo es la verdad. Porque tenemos que trabajar con base en la verdad, no solamente nuestra percepción de las cosas. Como vemos aquí, este hombre ha reescrito la historia a favor suya. Y vemos eso que Jefté le va a explicar. Miren ahí el versículo 19. Y él está hablando, Jefté está hablando de la historia de Israel, y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón a toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Noten ahí de cuál tierra se apropiaron. La de los amorreos, no la de los amonitas. De hecho, no tomaron esa tierra nunca. Entonces vemos aquí que Jefté, ¿qué hace? Él explica con la historia la verdad sobre lo que había pasado. Él ataca la mentira con la verdad. Usa la verdad para desmentir lo que está diciendo este rey amonita. Y eso nosotros podemos confundirnos fácilmente entre amorreos y amonitas, pero son dos tierras diferentes. Y Israel no tomó esa tierra porque quisieran, sino porque no había opción, ¿cierto? Ahora, cuando seguimos la historia, vemos aquí que finalmente Dios le da la victoria a él. Pero quiero mostrarles también en el capítulo 12, no leí esto en el primer servicio, se me olvidó, pero miren otro relato en el capítulo 12. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté les respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de su mano. Vemos aquí también que los los varones de Efraín no estaban viviendo conforme a la verdad tampoco. ¿Ustedes recuerdan qué pasó con ellos y Gedeón? Que pasó lo mismo con Gedeón, ¿cierto? Y esa vez Gedeón pudo hacer las paces con ellos, pero esta vez Jefté no pudo o no usó las mejores palabras tal vez, pero vemos aquí nuevamente que los varones de Efraín no estaban viendo las cosas verdaderamente como eran. Ahora, cuando pensamos en nuestra lengua, tenemos que pensar en la forma de percibir las cosas. Porque muchas veces pasa algo y nosotros escuchamos algo o vemos algo, pero ¿desde qué óptica? Nuestra óptica, ¿cierto? Escuchamos algo desde nuestra perspectiva y lo creemos de una vez como nosotros estamos viendo la cosa. Pregunta, hermanos, ¿siempre tenemos la razón en eso? El pastor Alfredo lo mencionó en la enseñanza entre los dos servicios. A veces escuchamos algo, unas pocas palabras, y con eso ya armamos una película completica, con su trama, con
con todo hasta el clímax de eso, ¿verdad? Y nosotros realmente si vamos a domar la lengua tenemos que vivir con base en la verdad de Dios. Y no simplemente en nuestra verdad subjetiva, porque muchas veces lo que hemos percibido por nuestro pecado puede ser no lo captamos bien o simplemente a veces por no tener la información total de lo que ha pasado. Entonces, la palabra que nos manda hacer, pues cubrir todo en amor, ¿cierto? Y si no podemos hacer eso, buscar a la persona para aclarar la situación. Bien, entonces vemos aquí la importancia de la verdad en lo que hacemos. Yo recuerdo una vez en otra iglesia, en una tierra lejana de acá, y voy a usar dos nombres, el hermano A y el hermano B, y me pidieron que yo fuera como mediador entre hermano A y B porque tenían un conflicto grande. Y yo recuerdo estar ahí sentado y el hermano A empieza a hablar y dice, hablando al hermano B, le dice, hermano, lo que tú me dijiste ese día me marcó la vida y no ha sido la misma desde aquel entonces. Me arruinaste la vida con ese comentario. Y el hermano B le pregunta, ¿y cuál fue el comentario? ¿Qué dije? Y el hermano a ver, yo no recuerdo qué dijiste. Y yo casi me río ahí, ¿verdad? Que me marcaste la vida con las palabras que dijiste y el hombre no puede recordar qué se dijo. Pero hablamos eso y nos reímos de ellos, pero ¿será que nosotros hacemos lo mismo a veces? ¿Sí o no, hermanos? A veces porque es lo que vivimos en el momento y algo que yo he visto es cuando las emociones suben, uno no habla bien, uno no recuerda lo que se dijo, pero después se bajan los ánimos y si nosotros nos alejamos sin realmente hablar con esa persona, fácilmente quedamos con nuestra percepción errónea de lo que pasó. Y si vamos a domar la lengua, no podemos vivir de esa forma. Tenemos que buscar la verdad con la ayuda de Dios y buscar la confesión genuina y buscar nuestra parte, ¿cierto? ¿Cuántos estuvieron en la enseñanza entre las 2 horas? Bueno, ahí escuchamos de eso, de sacar la viga que está en nuestro propio ojo para ver bien, para sacar la paja del ojo de nuestro hermano. Y yo creo que lo que escuchamos hace 8 días con el pastor Miguel Núñez fue una prédica sencilla, pero muy importante. Porque él habló de Gálatas 6, de buscar una restauración. Pero necesitamos la ayuda de otros a veces para hacerlo. Por eso estamos en una iglesia. Como él decía, Dios no nos llamó a ser llaneros solitarios, sino que tenemos que buscar la verdad juntos para domar la lengua juntos y buscar la ayuda de otros. Y es más, en el capítulo que él leyó, Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Y qué tan fácil es estar engañados con las palabras que usamos en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, aquí con los hermanos de la iglesia? No estamos viendo la realidad como este rey de los amonitas que no veía la realidad. En su mente creía una mentira y él se fue a la guerra por una mentira. Qué triste. Y es lo que vemos hasta el sol de hoy, que hay naciones que se creen una mentira y van a la guerra por eso. Qué triste. Pero la palabra de Dios nos manda a hacer algo diferente, a buscar la verdad en humildad para no equivocarnos de esta manera. Ahora, pensemos en nuestro Señor Jesús. Lo más bonito de Jueces es que nos lleve a Cristo, ¿cierto? Porque vemos mucho pecado con las palabras, vemos gente que no quería creer la verdad, pero yo veo a nuestro Señor en el huerto de Getsemaní. Allá Él está orando a su Padre con la verdad. ¿Recuerdan eso? Él le decía a su Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él hablaba con su padre con la verdad. Él no se creó una mentira en su mente, sino él entendía lo que él tenía que hacer al ir a esa cruz y pagar por nuestro pecado. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo para perdonarnos de todos los pecados que hemos cometido con nuestra boca. Por todas las veces que hemos creído una mentira y hemos basado nuestra vida en una mentira, una percepción errónea. Y yo estaba pensando que si Dios amontonara nuestros pecados de la lengua en un recipiente, ¿qué tan grande sería? Bueno, obviamente es algo figurado, ¿no? Pero yo no, menos mal, Él habla de perdonarnos y echar al fondo del mar nuestros pecados, borrarlos en su sangre y darnos una vida nueva en Él. Y es la esperanza que podemos tener. Y quizás usted está aquí pensando en pecados con su boca. ¿Cuántos no hemos dicho algo terrible? Todos hemos pecado con la boca. En un momento de ira, de enojo, hemos dicho cosas que Cristo dice que cuando odiamos a una persona es como matarlo en el corazón. Y todos lo hemos hecho. Pero Cristo murió por esos pecados para darnos libertad, para darnos la limpieza de esos pecados, para que podamos vivir para su honra y gloria y creer la verdad y vivir de acuerdo a la verdad. Gloria a su nombre, ¿verdad? Y hoy es un día especial, ¿sabían? Vamos a celebrar la Santa Cena y en la Santa Cena es un momento para reflexionar en nuestro pecado, pero más en Cristo y en su perdón. Y como iglesia hay algo hermoso y es el perdón del Señor que nos permite tener una comunicación con la verdad. Porque Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino al Padre. Y cuando lo recibimos, Él nos da la salvación en Él y nos da la limpieza de nuestros pecados. Miremos ahora, hemos visto dos elementos clave, ¿cierto? El primero, ¿cuál fue? La confesión genuina, no fingida. El segundo, ¿cuál fue? La verdad. Y el tercero, vamos a verlo aquí en el pasaje más complejo que ustedes, yo sé que algunos esperaban esta porción. Miren el 11:29. El 11:29. Y vamos, yo quiero decir algo antes de entrar. Esto no es una doctrina fundamental, ¿ok? Podemos estar en desacuerdo sobre la interpretación. Yo voy a dar lo que yo creo que está diciendo el texto, pero básicamente hay dos interpretaciones. Si usted cree algo diferente, está bien, ¿ok? Bueno, el 11:29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Misma de Galaad, y de Misma de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Bueno, voy a parar ahí para decir, no importa la interpretación, él usó palabras no prudentes. Él habló sin medir lo que estaba diciendo. Ya sea, bueno, y voy a darles las dos interpretaciones. Una interpretación es que dedicó o iba a dedicar a esa persona, o no, vamos a leer todo el pasaje, ¿cierto? Sí, mejor así, como leéis. Bueno, el 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Misma a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor,
porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras, lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galaadita, 4 días en el año. Ahora, es complejo el pasaje, ¿cierto? ¿Cuántos habían leído este pasaje? Ok, y hay 2 interpretaciones, obviamente. Una interpretación es que él la entregó a la virginidad perpetua y por eso ella llora su virginidad 2 meses, etc. Y la otra interpretación es que literalmente la sacrificó como holocausto. Ahora, yo en lo personal, nuevamente, no es una doctrina fundamental, no está en nuestra confesión de fe, hermanos. Lo cierto es que vemos aquí imprudencia de parte de Jefté. ¿Estamos de acuerdo? Ya sea que la sacrificó o la dedicó a la virginidad perpetua, fue una imprudencia muy grande lo que él habló, porque habló sin pensar en lo que decía. Pero yo creo que el texto nos está llevando a ver que la sacrificó. Ahora, ¿por qué no lo dice? Ahí el detalle, en el versículo 39, simplemente dice en la mitad, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Ahora, ¿cuál fue su voto? Miren ahí el versículo 31. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Ahora, hay personas que traducen eso o lo ofreceré en holocausto. Pero el hebreo es la letra o la palabra y es la palabra más común para decir y. Solamente cuando el contexto indica algo diferente deberíamos traducir o. ¿Ok? Ahora, eso también nos recuerda Génesis 22. ¿Ustedes recuerdan qué le dijo Dios a Abraham? Que sacrificara a su único hijo Isaac. Entonces la audiencia original, cuando lee eso, ¿en quién está pensando? En Abraham e Isaac. Porque es la misma palabra, ofrecer en holocausto, es la misma palabra. También ella fue hija única, Isaac hijo único, dice Génesis 22. Entonces aquí debemos tener eso en mente. Ahora, yo sé que hay una dificultad. El 29 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y uno pensaría, bueno, si vino el Espíritu de Jehová sobre él, ¿cómo va a ser un voto así? Pero cuando estudiamos la obra del Espíritu Santo en Jueces, por lo menos, o en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre la persona para darle fuerza para hacer algo específico. Y lo vamos a ver más claramente con Sansón. ¿Cuántos aquí creen que Sansón era un gran hombre de Dios, que hacía siempre su voluntad? No, pero dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él varias veces y al rato él sale a hacer maldades. Entonces vemos ahí que yo creo que si entendemos que él iba a sacrificar a su hija, no podemos usar eso del Espíritu Santo para decir que no es posible. También otros han dicho, pero ¿qué estaba pensando el hombre? En el 31, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme. Pero si suponemos que él tenía muchos siervos, digamos que él piensa en su servidumbre, la gente, que va a salir seguramente un siervo y está ya él afectado por la cultura pagana, que ellos pensaban que ofrecer un sacrificio humano estaba bien y
estamos viendo que quizás un juez de Israel había llegado a ese punto. ¿Ok? Nuevamente, si no están de acuerdo está bien, pero es lo que yo estoy viendo aquí, que seguramente pensaba, no, esto le va a agradar al Señor, yo quiero afirmar la victoria, voy a hacer este voto. Pero jamás pensaba que saldría su propia hija de la casa. Y finalmente, otra dificultad en leer el texto literalmente así es Hebreos 11. Miren conmigo Hebreos 11. Hebreos 11 en el Nuevo Testamento, el versículo 32. Hebreos 11, 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y noten aquí que a veces hemos pensado, no, entonces, si el hombre está aquí en Hebreos 11, todo lo que hizo estuvo bien. Pero miren la lista, hermanos. Sansón, por ejemplo. Vamos a ver los pecados de Sansón. O David, por ejemplo. No todo lo que él hizo estuvo bien. Entonces, más bien, cuando vemos aquí estos nombres, debemos pensar en actos específicos de fe en donde hicieron estas cosas, pero no son estos hombres un modelo de vida para nosotros en todo momento. Y lo hemos visto en Jueces, que el libro de Jueces no es un libro en donde podemos imitar todo lo que vemos. Y es el caso aquí con Jefté. Entonces regresemos a Jueces 11 y nuevamente por eso yo creo que literalmente la ofreció después, como dice. Ahora, el autor no quiso mostrar los detalles de todo eso, pero nos deja un sabor muy amargo en la vida o en la boca, ¿cierto? Leer eso. Y cuando pensamos en esto, nuevamente enfatiza la importancia de nuestras palabras. Porque a veces decimos, no, solamente es una palabra, pero lo que decimos es supremamente serio. Las palabras que usamos. Y muchas veces hemos dicho algo a la ligera y eso causa grandes estragos. Como dice Santiago, ¿cierto? Que dice que causa, o sea, es un fuego, la lengua es un fuego. También vemos Eclesiastés 5:2, si quieren anotar una cita que ayuda, dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Qué advertencia, ¿cierto? Porque a veces hablamos mucho, pero Dios nos dice, no, mejor escuchar, como dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago 1:19. Y Jesús mismo en el Sermón del Monte dice, hablando de los juramentos, dice, pero si sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Entonces nos llama profundamente a reflexionar en lo que decimos. Y créanme que uno que predica tiene que orar mucho por esto. Y hemos orado por ustedes y como iglesia podemos crecer en eso porque a veces decimos cosas a la ligera, hermanos. Hacemos un comentario suelto sin pensar en cómo eso puede afectar a los demás. En nuestras familias lo hacemos también. Con nuestros papás quizás un comentario. Con nuestros hermanos. Con nuestros hijos. Con nuestra esposa o esposo. Con nuestro jefe. Y debemos pensar mucho
en la prudencia que necesitamos para hablar palabras prudentes, sabias, y pensar en eso mucho. Porque si hablamos mucho, seguramente vamos a pecar mucho, porque necesitamos la ayuda del Señor. Ahora, yo no quiero dejar la prédica aquí porque miren algo. Si pensamos en Jueces 11, si pensamos en esta hija única, cuando yo medito en ella, me lleva a Cristo Jesús. Miren lo que dice en el 34. Entonces volvió a Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y como mencioné, los jueces al principio, al fin, tenían muchos hijos, él tenía una sola. Pero me hace pensar en el padre. Tiene un solo hijo, ¿cierto? Y miren la actitud de ella. En el 36, ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que tú prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Vemos aquí en ella una sumisión a la voluntad de su padre. Y si mi interpretación es correcta, ella va a la muerte libremente. Y eso nos recuerda a nuestro Señor Jesús, que a pesar de entender lo que eso representaba, lo hizo por ti y por mí. Él fue a esa cruz voluntariamente, sabiendo lo que eso representaba. Y gloria a Él por eso. Y vamos a celebrar. Padre, te damos gracias por Cristo, por lo que Él hizo. Al leer esta porción de tu palabra, Padre, nos deja con temblor y temor, Padre, porque ciertamente pecamos con nuestras palabras. Decimos cosas que no te agradan a ti, Padre. Decimos cosas que hacen daño a los demás y queremos confesarte de manera genuina, Padre, estos pecados. Perdónanos, Padre, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y muchas veces por tener rencor o amargura, tener enojo en nuestro corazón, tener orgullo, Padre, decimos cosas que hacen daño. Decimos cosas imprudentes, Padre. No tomamos en cuenta el poder de la lengua y oramos por tu ayuda, Padre, para crecer en esta área tan importante. Al mismo tiempo, Padre, nos has llevado a reflexionar en Cristo y recordar que Él nunca dijo una palabra pecaminosa, Padre. Él siempre respondió de la mejor manera, y lo vemos en ese huerto de Getsemaní, Padre, cuando Él acepta tu voluntad y acepta la tarea por la cual tú lo enviaste. Y es por eso que celebramos hoy, Padre, lo que Cristo hizo por nosotros. Queremos orar, si hay alguien aquí que no ha conocido a Cristo, que en esta Santa Cena la luz del Evangelio resplandezca en su corazón para ver que todos sus pecados pueden ser perdonados en Cristo. Y Padre, si hemos recibido a Cristo, recuérdanos tu perdón, tu bondad, tu misericordia en nuestra vida, y ayúdanos, Padre, a salir de aquí regocijándonos en Cristo Jesús por la victoria que Él ha logrado con su muerte y su resurrección. Es en el nombre de Él que oramos. Amén.